En el video de hoy, exploraremos la historia completa de la Biblia. Desde los relatos del Antiguo Testamento hasta los eventos que marcaron el Nuevo Testamento, abarcaremos desde Adán en el jardín del Edén hasta la partida de los discípulos de Jesús. Al finalizar este video, tu perspectiva cambiará. Descubrirás una nueva apreciación por la palabra de Dios. Pero para experimentar este cambio, necesitas abrir tu corazón a su mensaje. Si has tenido dificultades para entender la Biblia, este video te brindará claridad. Prepárate para ser edificado y guiado por las Sagradas Escrituras después de absorber todo lo que aquí se enseña. Todo tuvo su origen en el principio, cuando solo existía Dios. Él es eterno, sin principio ni fin, el creador de todo lo que existe. Desde el inicio, Dios formó los cielos y la tierra. Y en el sexto día, creó al hombre y luego a la mujer, a su propia imagen y semejanza. Adán y Eva emergieron de la creación como seres perfectos, íntegros y sin culpa alguna. Inicialmente, disfrutaron de una comunión plena con su Creador, habitando en el jardín divino como cuidadores de la obra de Dios. Lamentablemente, sucumbieron al pecado, arrastrando consigo a toda la humanidad hacia la perdición, pues todos estábamos unidos en Adán. La progenie de Adán y Eva incluyó a dos hijos, Caín y Abel. Trágicamente, la envidia llevó a Caín a cometer el primer fratricidio de la historia al quitarle la vida a su propio hermano. Más adelante, nació Set, quien dio origen a una línea de descendencia fiel que buscaba la cercanía con Dios. Pronto, la tierra se sumió en la oscuridad de la maldad y la violencia. Ante esto, Dios decidió purificar la humanidad que había creado. Sin embargo, encontró a un hombre justo, Noé. Por eso, Dios desató su juicio en forma de diluvio, preservando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos mismos. A través de los descendientes de Noé, Dios renovó la creación, dando inicio a diversas civilizaciones. Sem, Cam y Jafet se convierten en los ancestros de diferentes civilizaciones, Sem de las naciones semitas, Cam de las africanas y asiáticas y Jafet de las europeas. Posteriormente, Dios elige a una familia para ser el linaje del pueblo destinado a dar a luz al Mesías prometido. Llama a Abraham, oriundo de los caldeos. Este valientemente deja su tierra y su parentela para convertirse en un peregrino de la fe, erigiendo altares en honor a Dios en cada lugar que visita. Acompañó a Abraham su sobrino Lot, quien sería el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. A los 75 años, Abraham partió de Harán, confiando en la promesa de Dios de ser padre de una nación abundante. Dios prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas a través de él. Sin embargo, tras 11 años de espera sin que la promesa se cumpliera, Sarai, su esposa, perdió la fe y le dio su sierva Agar para que concibiera con Abraham. Así nació Ismael, quien sería el progenitor del pueblo árabe, histórico rival de Israel. A los 99 años, Dios se le apareció a Abraham y le aseguró que su descendencia sería tan innumerable como las estrellas del cielo y los granos de arena en el mar. Pero también le advirtió que su posteridad sería esclava durante 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, indicando que sería padre de una nación numerosa. A los 100 años, nace Isaac, cuando su madre Sarai tenía 90. Isaac, al casarse con Rebeca, supera la esterilidad de ella después de 20 años, dando a luz a dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convierte en ancestro de los edomitas, mientras que Jacob, renombrado como Israel, es el patriarca de los israelitas. Jacob, más tarde, tiene 12 hijos y una hija. A través de José, la familia de Jacob, compuesta por 70 personas, se traslada a Egipto, estableciéndose en la fértil tierra de Gosén. El grupo inicial de 70 personas experimentó un crecimiento sorprendente. Después de 400 años en Egipto,
liderados por Moisés, salieron de allí con una multitud de 600.000 hombres, excluyendo mujeres y niños, totalizando alrededor de 2 millones de individuos. El viaje hacia la tierra prometida, que estaba destinado a durar 3 meses, se prolongó 40 años debido a la falta de fe del pueblo. De los 12 espías enviados a explorar la tierra, 10 regresaron con informes desalentadores, incitando al pueblo a rebelarse contra Dios y Moisés. Al enfrentarse a los gigantes del lugar, se sintieron insignificantes frente al poder divino. Como consecuencia, Dios los castigó severamente, condenándolos a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. Durante 40 años, el pueblo de Israel vagó en el desierto, un año por cada día que los espías exploraron la tierra. El desierto se convirtió en un vasto cementerio, donde sucumbió toda la generación que salió de Egipto, excepto los 2 valientes que confiaron en Dios. Tras esos 40 años de travesía, siguieron 6 años de conquista de la tierra bajo la dirección de Josué, pero aún quedaba mucho por hacer. Josué, discípulo de Moisés, guió al pueblo hacia la tan ansiada tierra prometida. Después de la muerte de Josué, un llamado divino y una formación excepcional marcan el inicio de una extensa fase de 330 años conocida como el período de los jueces, caracterizado por un gobierno teocrático. Este lapso estuvo marcado por una profunda inestabilidad espiritual y fluctuaciones en la vida de Israel. Durante esta era, el pueblo actuaba según su propia voluntad, reflejando la obstinación del corazón israelita, y se encontraba oprimido por diversos enemigos. Sin embargo, Dios suscitó líderes destacados como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel para guiarlos. Tras esta prolongada etapa, surgió una nueva era, la monarquía. El pueblo de Israel, observando a las naciones circundantes, clama por un monarca. Ya no desean el gobierno divino sobre ellos. Samuel, el último juez, unge a Saúl como rey de Israel en respuesta a esta petición. Saúl reina durante 4 décadas. Inicia su reinado con modestia, pero con el tiempo sucumbe ante la soberbia, la crueldad y, finalmente, la rebeldía y la apostasía. Tras su reinado, David asume el trono durante otros 40 años, trasladando la capital de Hebrón a Jerusalén. Su liderazgo se caracteriza por el éxito y la prosperidad. David consolidó su reinado y se erigió como el monarca más eminente de Israel. Aumentó sus riquezas, expandió sus dominios, derrotó a sus enemigos y cultivó una estrecha relación con Dios. Aunque cometió graves errores contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió sinceramente y obtuvo el perdón divino. La línea mesiánica se trazó a través de él. Tras su fallecimiento, su hijo Salomón ascendió al trono, gobernando durante 4 décadas. Buscó la sabiduría de Dios, la cual le fue concedida junto con abundantes riquezas. Salomón se destacó en su época, construyendo el templo de Jerusalén y gozando de un reinado pacífico. Sin embargo, su corazón se desvió debido a sus numerosas esposas, aunque en su vejez se volvió nuevamente hacia Dios y lamentó sus pecados. De este modo, transcurrieron 120 años bajo el Reino Unido. Saúl sucumbió ante la brujería, David cayó en la trampa del adulterio y Salomón se vio atrapado en la idolatría. Aunque Dios accedió al deseo del pueblo de tener reyes, estos trajeron consigo consecuencias lamentables para la nación. Tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó debido a la negativa de su hijo Roboam de atender las demandas del pueblo para reducir los gravosos impuestos. El fasto y la opulencia del reinado de Salomón se sostenían sobre los hombros de trabajadores agobiados por impuestos excesivos. Ante la falta de respuesta a sus demandas durante el cambio de gobierno, muchos no pudieron respaldar al nuevo rey. Como resultado, 10 de las 12 tribus conspiraron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando así el reino del norte, con Samaria como su nueva capital. Esta entidad política subsistió durante 209 años.
Este reino experimentó el gobierno de 19 monarcas de 8 dinastías distintas. Ninguno de ellos demostró piedad, todos se desviaron de la senda de Dios y siguieron los pasos de Jeroboam. Este último, por razones políticas, manipuló la religión, temiendo que sus súbditos se dirigieran a Jerusalén para adorar en el templo y se sintieran atraídos políticamente por los reyes de Judá. Decidió entonces erigir templos en el reino del norte, en lugares como Betel, Gilgal y Berbe, donde colocó ídolos de oro, instando al pueblo a adorarlos como si fueran deidades. Los 19 monarcas del reino del norte siguieron esta senda, todos mostrando impiedad y depravación, ninguno buscando a Dios. En aquel tiempo, el Señor suscitó profetas para exponer el pecado de los gobernantes, los profetas interesados y los sacerdotes corruptos que se dejaban sobornar. Entre estos profetas estaban Amós, Oseas y Miqueas, quienes enfrentaron con valentía los desvíos de la nación, desde los más altos estratos hasta los rincones más humildes, desde los templos rivales hasta los mercados, desde las calles hasta los campos. Denunciaron la corrupción política y condenaron la religión adulterada. Presentaron las acusaciones divinas contra los poderes ejecutivo y legislativo corruptos, señalaron la injusticia social y la opresión económica y llamaron al pueblo al arrepentimiento. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Durante el reinado de Acab, su esposa Jezabel propagó en Israel la creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad. En respuesta, Dios envió al profeta Elías para desenmascarar a esta deidad pagana y desacreditar al ídolo abominable. Más tarde, Dios llamó a Eliseo para suceder a Elías y llevar a cabo un ministerio milagroso. Sin embargo, al rechazar Israel la voz de Dios, el Señor permitió que Asiria atacara y conquistara la nación. Asiria actuó como el instrumento de la ira divina contra Israel, siendo un imperio expansionista, belicoso y brutal. Su dominio se caracterizaba por atrocidades y barbaridades hacia los pueblos sometidos. Al conquistar una ciudad, dejaban un rastro de mutilación y horror, exhibiendo cabezas en las puertas como símbolo de su crueldad. Tras el cautiverio del pueblo del norte, el rey Sargón II pobló la tierra de Israel con una diversidad de pueblos, promoviendo una mezcla racias que debilitaría su identidad. Esta estrategia dio lugar a los samaritanos, un pueblo híbrido que se convirtió en enemigo de Judá. El reino del sur, integrado por las tribus de Benjamín y Judá, estuvo gobernado por 20 monarcas, algunos de ellos destacados por su piedad, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotán, Joás y Josías. Cada vez que un rey piadoso ascendía al trono, el reino del sur experimentó un florecimiento económico, moral, social y espiritual, cumpliendo así la profecía de que el Mesías surgiría de la dinastía de David, que gobernó de manera ininterrumpida. Dios suscitó diversos profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, para comunicarse con el pueblo de Judá. A pesar de esto, la nación se sumió en una profunda corrupción, ignorando la voz de Dios. Como consecuencia, Dios los disciplinó enviando el ejército babilónico, entregándolos en manos de sus enemigos. El cautiverio babilónico marcó el destino del pueblo de Judá. Este reino, conocido como Judá, perduró durante 345 años. Nabucodonosor, tras 2 incursiones, tomó Jerusalén, arrasó su magnífico templo y deportó a su población, sumiendo a la ciudad en la desolación. El pueblo permaneció en el exilio durante 70 años, tal como había predicho Dios a través del profeta Jeremías. Durante el cautiverio, Dios suscitó a los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esta etapa significó la purificación del pueblo de la idolatría y el surgimiento de las sinagogas. Llegado el momento designado por Dios, los judíos regresaron a su tierra natal. En ese momento, Babilonia ya había sido conquistada por el imperio medo-persa. Ciro, predicho por Dios 2 siglos antes de su nacimiento, liberó al pueblo judío y allanó el camino para su retorno a la tierra de Canaán. El retorno del pueblo se realizó en 3 oleadas,
cada una guiada por un líder distinto. Zorobabel encabezó la reconstrucción del templo, Esdras lideró la enseñanza de la ley, y Nehemías supervisó la reconstrucción de los muros y la revitalización política y espiritual del pueblo. Inmediatamente después de regresar del cautiverio y emprender la reconstrucción del templo, el pueblo judío se encontró con dificultades. En primer lugar, los samaritanos intentaron unirse a la obra, pero su verdadero objetivo era perturbarla. Ante el rechazo de esta propuesta, los samaritanos pasaron a amenazar al pueblo en una segunda fase. Luego, los samaritanos enviaron una carta al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el imperio medo-persa. Esta persecución resultó en la suspensión de la construcción del templo durante aproximadamente 2 décadas. Durante ese tiempo, el fervor del pueblo por la casa de Dios disminuyó y se dedicaron más a sus propios asuntos, construyendo y mejorando sus propias viviendas en lugar de preocuparse por la casa de Dios, que permanecía en ruinas. Durante ese tiempo, Dios suscitó a los profetas Ageo y Zacarías para exhortar al pueblo al arrepentimiento. Las palabras de estos profetas tuvieron un impacto inmediato y profundo. La comunidad se arrepintió y se dedicó con renovado fervor a completar la reconstrucción del templo. Este cambio trajo consigo un gran avivamiento espiritual, restauración en las relaciones familiares y sacerdotales, y un retorno sincero a la devoción por parte de todos. Con el paso de unos 100 años, surgió una nueva generación. En ese tiempo, aunque el pueblo seguía acudiendo al templo y ofreciendo sacrificios, su corazón ya no estaba entregado a Dios. Presentaban como ofrenda animales ciegos, enfermos y cojos, despreciando así el altar del Señor. Los sacerdotes se corrompieron y abandonaron la enseñanza de la palabra divina. Las familias sufrieron profundamente, los matrimonios empezaron a desintegrarse y muchos terminaron en divorcio. El pueblo perdió la fe en el juicio de Dios y dejó de devolver los diezmos. Aunque seguían visitando el templo, su conexión con Dios se había desvanecido. En ese momento, Dios envió a Malaquías para llamar al arrepentimiento. Así concluyó el Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo. Después de Malaquías, se sucede un extenso lapso de 400 años conocido como el período intertestamentario o el período del silencio profético. Durante este tiempo, se compusieron libros históricos y religiosos no reconocidos oficialmente, los llamados libros apócrifos. Además, se llevó a cabo la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, resultando en la renombrada versión conocida como la Septuaginta. El dominio del imperio medo-persa fue sucedido por el ascenso del imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Después de una serie de conquistas, Alejandro falleció prematuramente a los 33 años. Tras su muerte, el imperio quedó dividido entre 4 de sus generales, siendo destacables los reinos tolemaico-egipcios y seleucida-sirios, que perpetuaron un conflicto constante. Durante ese tiempo, Israel experimentó un constante cambio de dominación entre diferentes poderes. En un episodio notable, Antíoco Epífanes profanó el templo en Jerusalén sacrificando un cerdo, un acto abominable para los judíos. Esto desencadenó la guerra de los Macabeos, que finalmente fue ganada por Judas Macabeo tras una prolongada lucha. Sin embargo, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, marcando el inicio del dominio romano sobre Israel bajo el reinado de Herodes el Grande. Herodes el Grande destacó como un hábil administrador. Durante su reinado, realizó importantes obras como la expansión y embellecimiento del Templo de Jerusalén y la construcción del puerto de Cesarea, facilitando así el comercio internacional y los viajes misioneros. Además, erigió la fortaleza de Masada junto con numerosos palacios y fortificaciones. No obstante, su reinado estuvo marcado por la inseguridad y la violencia, motivadas por su constante temor a perder el trono. Esta inquietud lo llevó a contraer matrimonio en 10 ocasiones. Herodes el Grande tuvo una extensa descendencia.
Tras casarse con Mariamna, una noble, ordenó la ejecución de todos los miembros de su familia noble por temor a perder su reinado. A petición de su suegra, designó a su joven sobrino Arquelao como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, al percibir que Arquelao ganaba la simpatía del pueblo, lo mandó asesinar. Su suegra, al verse amenazada, escapó a Egipto, pero Herodes envió emisarios para darle caza y matarla. César Augusto lo convocó a Roma para rendir cuentas por sus crímenes antes de su muerte. Sin embargo, su temor lo llevó a ordenar la muerte de su esposa Mariamna, sospechando que conspiraba en su contra durante sus ausencias. Posteriormente, envió a 2 de sus hijos a Roma para su educación. Su hermana Salomé insinuó que los hijos regresarían más capacitados para reclamar el trono, lo que desató la ira de Herodes, quien ordenó su ejecución. Antes de su muerte, obligó a Salomé a jurar que causaría duelo en Jerusalén al perder al menos un miembro noble de cada familia. Este fue el mismo hombre que se alarmó al enterarse, por los magos, del nacimiento de un niño destinado a ser rey de Israel en Judea. Tras la muerte de Herodes el Grande alrededor del año 4 a.C., su reino se dividió entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, gobernó Judea, Samaria y Edom. Sin embargo, su reinado fue desastroso y los judíos solicitaron a los romanos que lo destituyeran. Ante las crecientes tensiones en Judea, Roma decidió instalar un procurador o gobernador romano en la región, marcando así el inicio del gobierno directo de los romanos sobre Judea. En aquel momento, Pilatos ocupaba el cargo de gobernador. En medio de la desolación estatal y política, con el pueblo elegido de Dios sometido al yugo de los herodianos y la opresión de los romanos, surgió una esperanza sin precedentes por la venida del Mesías. Era un clamor por la liberación y la redención de la esclavitud impuesta. En ese contexto, en el momento preciso señalado por las profecías bíblicas, nació Jesús en Belén de Judea. El Verbo Eterno se encarnó y vivió entre nosotros, rebosante de gracia y verdad. Adoptó la forma humana, humildemente caminó en nuestra piel, recorrió nuestra tierra, compartió de nuestro pan y agua, experimentó nuestro dolor, derramó nuestras lágrimas. Llevó sobre sí en la cruz nuestras transgresiones y resucitó en gloria para nuestra redención. Tanto la influencia de la cultura helenística como la romana se sumaron al trasfondo judío en la llegada del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Debido a la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte del impío rey. Tras su regreso, se establecieron en Nazaret, su antiguo hogar. En esta ciudad, Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años, comenzó su ministerio, siendo bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, mostrando así su solidaridad con los pecadores a los que había venido a salvar. Mientras Jesús oraba en el Jordán, los cielos se abrieron y el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, capacitándolo para comenzar su ministerio. Luego del bautismo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, donde ayunó durante 40 días y 40 noches y fue tentado 3 veces por el diablo. A pesar de los ataques, Jesús prevaleció en el desierto, confiando siempre en el poder del Espíritu. La palabra de Dios derrotó al primer hombre en el Edén, pero fue vencido por el segundo Adán en el desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús partió hacia Galilea, llegando a Nazaret, su hogar durante la mayor parte de su vida terrenal. En la sinagoga local, tomó el rollo de Isaías y proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Luego, Jesús llamó a 12 hombres como apóstoles, dedicando gran parte de su tiempo a entrenarlos y guiarlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea, enseñó en ciudades, pueblos y campos, en sinagogas y en el templo, al aire libre y en hogares, a grandes multitudes y en grupos pequeños.
Jesús recorrió todos los rincones haciendo el bien y liberando a los oprimidos. Sanó enfermos, alimentó hambrientos, devolvió la vista a los ciegos, enderezó a los paralíticos, hizo caminar a los cojos, restauró la audición a los sordos, limpió a los leprosos. Liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Fue la máxima revelación de Dios a la humanidad, llamado Emmanuel, Dios entre nosotros, el mismo, Dios encarnado. Su misión fue clara, nació para morir por todos aquellos dados por el Padre, murió para que pudiéramos vivir. Según el apóstol Pablo, murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Su muerte no fue un mero accidente, ni su resurrección una mera sorpresa. El enemigo desplegó diversos artificios para apartarlo de la cruz, pero Jesús avanzó hacia ella con la determinación de un rey que se dirige hacia su corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los poderes y autoridades, exponiéndolos al desprecio. En ese acto, Jesús llevó a cabo la obra de redención, nos liberó, la muerte no pudo retenerlo, y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén a la espera de la promesa del Padre, la cual implicaba ser revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús habla sobre la capacitación en poder otorgada por el Espíritu Santo y también establece la estrategia de acción a seguir, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia en Jerusalén experimentó un crecimiento sorprendente, multitudes se agregaban constantemente a ella. Lucas registra este crecimiento y expansión hasta el capítulo 7 de los Hechos. Sin embargo, al estar la iglesia aún limitada a Judea, Dios permitió una persecución que dispersó a los creyentes, llevando así la palabra a donde quiera que fueran. Fue así como Felipe llegó a Samaria, derribando las barreras de enemistad y proclamando allí el Evangelio con poder. El pueblo se regocijaba al escuchar y presenciar las maravillas que Dios realizaba a través de Felipe, el diácono predicador. Su mensaje no solo resonaba en los oídos, sino que también era confirmado por señales visibles. Los samaritanos también fueron agraciados con el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan. Además, el Evangelio trascendió las fronteras de Israel con la conversión del perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, en su camino a Damasco. Posteriormente, la iglesia gentil de Antioquía de Siria emergió como un importante centro misionero y cultural. Después de eso, Bernabé y Saulo se embarcaron en su primer viaje misionero hacia las regiones de Galacia, haciendo paradas en Perge, Derbe, Iconio y Listra. Durante este viaje, establecieron comunidades cristianas y designaron líderes locales. En su segundo viaje misionero, Pablo y Silas viajaron a las provincias de Macedonia y Acaya, fundando iglesias en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió cartas a los Gálatas, los Corintios y 2 cartas a los tesalonicenses. En su tercer viaje misionero, Pablo recorrió la provincia de Asia Menor, dedicando 3 años a predicar en Efeso, la capital provincial, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En aquella metrópolis multicultural, con una población que superaba los 300.000 habitantes, se erigía el imponente templo de la diosa Diana. Este templo, construido de mármol, era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante los años que Pablo pasó en Asia Menor, se establecieron comunidades cristianas en toda la provincia, incluyendo ciudades como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Durante la hambruna que azotó el mundo durante el gobierno del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, como se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. En respuesta, Pablo organizó una colecta generosa entre las iglesias gentiles para brindar ayuda a los necesitados en Judea.
Cuando se dispuso a navegar hacia Jerusalén, Pablo advirtió a los ancianos de Efeso que le aguardaban cadenas y tribulaciones en cada ciudad por la que pasara. Aún así, no valoró su propia vida más que su misión de proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de emprender el viaje a Jerusalén, redactó su epístola más detallada, la Carta a los Romanos, expresando su anhelo de visitar la capital imperial y compartir con la Iglesia allí la palabra, con la esperanza de ser enviado luego a España. A pesar de llevar consigo una considerable ayuda financiera para los necesitados en Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y trasladado a Cesarea, donde enfrentó acusaciones por parte de los judíos durante 2 años, bajo la jurisdicción de los gobernadores Félix y Festo. Frente a la inclinación de Festo de entregarlo al Sanedrín, donde su muerte estaba planeada, Pablo, haciendo uso de sus derechos como ciudadano romano, prefirió ser juzgado en Roma. Durante el viaje hacia la capital imperial, enfrentaron un naufragio devastador, el barco quedó destrozado por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron milagrosamente salvados, cumpliendo así la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde desembarcaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno mortal de la serpiente y hasta utilizó a su siervo para sanar a todos los enfermos de la isla. Como muestra de gratitud, los malteses proveyeron a Pablo con todo lo necesario para su viaje a Roma. Allí, estuvo bajo arresto domiciliario durante 2 años en una casa alquilada. Desde ese lugar, Pablo enseñó a la guardia pretoriana, animó a los creyentes al trabajo y redactó cartas a los efesios, filipenses, colosenses y Filemón. Después de ese tiempo, Pablo fue liberado de la cárcel. Luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, a partir del año 64, la persecución contra la iglesia cambió de naturaleza, pasando de ser religiosa a ser política. Pablo fue nuevamente encarcelado y recluido en un calabozo, un sótano subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue consumida por un incendio. El emperador Nerón, disfrazado de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas y desde allí observó horrorizado cómo las llamas devoraban la ciudad. El fuego devoró la ciudad durante 7 noches y 6 días. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, el 70% de Roma había sido reducido a cenizas. De los 14 distritos de la ciudad, 10 quedaron completamente destruidos por el incendio. Los 4 barrios más densamente poblados por judíos y cristianos proporcionaron a Nerón una excusa para culpar a los seguidores de Cristo del desastre. Comenzó entonces una brutal persecución contra la comunidad cristiana. La cantidad de creyentes crucificados fue tan grande que escaseaba la madera para las cruces. Muchos fueron atados a postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las oscuras noches de Roma. Fue un verdadero baño de sangre. Desde su segunda reclusión, Pablo redactó su última carta, la segunda epístola a Timoteo. En ella, compartió su anticipación del martirio próximo y la esperanza de recibir la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, pero su legado perduró para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue redactado durante un lapso de 50 años. Contiene 4 relatos biográficos, los Evangelios, de los cuales 3 son sinópticos, es decir, ofrecen una visión similar, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo se centra en presentar a Jesús como el rey esperado por los judíos. Destinado a una audiencia judía, contiene la mayor cantidad de citas del Antiguo Testamento y refleja una perspectiva profundamente judía. Marcos, dirigido a los romanos, retrata a Jesús como un siervo, destacando sus acciones sobre sus enseñanzas. Lucas, escrito para un público griego, se enfoca en Jesús como el Hijo del Hombre. Su autor, un gentil médico,
historiador y viajero, se esfuerza por pintar a Jesús como el modelo perfecto de humanidad, resaltando especialmente su vida de oración y su ministerio impulsado por el Espíritu Santo. Juan, escrito hacia el final del primer siglo, tiene como objetivo refutar la herejía gnóstica que negaba la divinidad de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, Juan se enfoca en demostrar que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Juan selecciona 7 milagros y 7 declaraciones yo soy de Jesús para demostrar su divinidad. También encontramos los Hechos de los Apóstoles, que narran eventos relacionados con la iglesia primitiva, desde su surgimiento hasta su propagación hacia la ciudad de Roma. Este avance fue liderado por 3 congregaciones principales: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. Además, el evangelio se extendió a 4 provincias del imperio: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos no marca un final definido, ya que la historia de la iglesia continúa su curso. Nosotros, como herederos, continuamos la labor de la iglesia que tuvo su inicio en Pentecostés. También disponemos de las epístolas del apóstol Pablo dirigidas a las congregaciones de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, junto con sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Adicionalmente, contamos con una misiva enviada a los judíos tentados a renunciar a su fe debido a la persecución, conocida como la Carta a los Hebreos, cuyo autor permanece en el anonimato. Asimismo, se incluyen las epístolas generales redactadas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Por último, contamos con un libro profético, el Apocalipsis, que relata la victoria definitiva de Cristo y su iglesia, escrito por el apóstol Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 96. Espero que hayas captado algo valioso de esta narrativa. Que la gracia de Dios inunde tu vida. Si aún no has dado un paso hacia Jesús como tu Salvador, te animo a hacerlo, siempre hay oportunidad. Él tiene el poder de transformar tu destino. Tu historia puede liberarte de la tristeza y la soledad, proporcionándote lo que anhelas. Busca un momento de intimidad, habla con Dios en la quietud de tu habitación, Él siempre está dispuesto a escucharte. Que Dios te bendiga.